Esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de José Luis Palafox Rodríguez a 5 meses de que fue llamado a la casa del Padre, María Luisa González Maya, María Teresa Pérez Guarneros, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Walsh Fernández, Francisco Gómez Farpón, por las ánimas del purgatorio, por el doctor Armando Rojas Valle, Adilia del Carmen Morales Vanegas, Gustavo Adolfo Noguera Cuevas, Omar Felipe Noguera Morales, Adela Salinas Martínez, Carlos Mendoza García, Guillermo Sánchez Moret, Abelardo Red Catalán Martínez. Por la salud de Rocío Espinosa de los Monteros, Antoine Eugenio Quintanilla Sierra, Maru de Lara, Norma Angélica García, Rosita Marsal, por la acción de gracias de María Eugenia Aguilar Moreno a la Virgen de Satanudos, y por las intenciones y necesidades de las familias Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Urias López, Telles Armenta, Gómez Sentíes, Alicia Jaquín, Cabildo Alarcón, Rojas Santiago, Rojas Meléndez, Rojas Pérez, Oscar Yerick, José Antonio García Dorante, Brig Álvarez, Daniel García Ruiz, Anel Alejandro Hernández Pérez y Orea Retif. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Celebramos este ya tercer día del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes y por los que nos sintonizan desde el Facebook del Santuario. Para celebrar dignamente estos misterios, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos la gracia de comprender debidamente y proclamar con certeza la divinidad de tu Hijo, que el obispo San Hilario constantemente defendió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados, escuchamos la palabra. Lectura del primer libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo,
Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: «Has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: «No, Señor, soy una mujer atribulada, no he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena». Entonces le dijo Elí: «Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ella le contestó: «Ojalá se cumpla lo que me dices». La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: «Al Señor se lo pedí». Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Corazón se alegra en Dios mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos, se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Aleluya. 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 Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad.
aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, nuevamente el Señor nos permite en este gélido mañana celebrar nuestra fe, siempre en la presencia amorosa que consuela, que anima, que exhorta del misterio trinitario. A partir de ayer comenzábamos el tiempo ordinario, primera semana. Iniciábamos la lectura del primer libro de Samuel. Hoy hemos escuchado la oración de Ana en el templo de Silo. Ana está atribulada porque sabemos que en aquel tiempo la fecundidad era una bendición de Dios. Y cuando una mujer, como lo escuchábamos el día de ayer, no podía tener hijos, sus vecinos se burlaban de ellas. Por eso, atribulada, musita una oración a Yahvé para que Yahvé, dador de la vida y dador de la muerte para la vida eterna, le escuche. Elí, el anciano Elí, piensa que Ana estaba bajo el efecto de una bebida embriagante y por eso la reprende, porque ve cómo mueve los labios, pero no la escucha. Pues yo creo que en el templo la oración tiene que ser siempre en silencio, no tiene que ser con alaraca o gritando. Él la reprende, pero ella le comparte su aflicción sin mencionar el motivo, y Elí le dice que se cumpla lo que tú le has pedido a Dios. Y vemos cómo Dios escucha. He sido testigo de matrimonios que no pueden tener hijos, no recurren a la inseminación artificial y Dios les da la gracia de un hijo. El detalle es que hemos perdido la fe en Dios y hemos puesto nuestra mirada en la técnica o de la ciencia. Al final nos dirá el autor sagrado que Dios escuchó el clamor de Ana y le concedió un hijo a quien llamó Samuel, que es la transición, no él, sino el profeta que
que va a ungir al primer rey, que es Saúl, en el año 1020, 1010 antes de Cristo. El Evangelio, algunos exégetas le llaman el día de Cafarnaún, que va del versículo 21 al versículo 34. Si nosotros vamos al griego, la traducción no es exacta, porque recuerden que ayer escuchábamos cómo Jesús llama a Pedro, Santiago, Juan y Andrés y se van con él. Entonces nos dice este texto que fue a la sinagoga, estando en Cafarnaún, pero más bien tendré que haber dicho fueron, porque desde aquel momento Jesús hace una pequeña comunidad, una comunidad que es la incipiente cajal, eclesía, iglesia. Pequeña comunidad, pero al fin y al cabo es una comunidad donde se comparten la experiencia del mismo Dios. Y nos sitúan en Cafarnaún. De hecho, ya Jesús había cambiado su residencia de Nazaret a Cafarnaún. Ambas poblaciones están en Galilea, que era la última parte del antiguo reino de Herodes. Cafarnaún está al norte del mar de Galilea. Era un pueblo que sustentaba su base económica a través de la pesca y del comercio. Pero era un lugar importante porque era el lugar de paso a lo que hoy es Líbano, al oriente. Era un lugar importante. Se infiere que es sábado porque Jesús va a la sinagoga. La palabra sinagoga significa congregar y las sinagogas se establecieron en todo Israel desde que fue la primera intromisión de los asirios en el 722 y después de los babilonios en el 587 y después de Alejandro Magno, de los Ptolomeos, de los romanos. Entonces establecieron pequeños lugares de oración donde se proclamaba la Torá y luego el Nevín, la ley y los profetas. Pero cualquier persona podía pasar a leer los sábados. Y de hecho Jesús pasó a proclamar la palabra. Y la gente estaba asombrada porque a diferencia de los escribas, Jesús hablaba con autoridad. Hay una autoridad legal y una autoridad moral. La autoridad legal te la da el oficio. Puede ser director de una empresa, puede ser rector de una universidad, puede ser gobernador de un estado, puede ser párroco por oficio. Pero la autoridad moral te la da tu comportamiento. Puedes ser papá de familia por vocación, pero si tus obras son como papá, pierdes la autoridad moral. Y al perder la autoridad moral, ya no tienes autoridad. Por lo tanto, la gente estaba asombrada porque Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Porque la autoridad de quién le venía de Dios. Cuando el Papa nombra un obispo, la autoridad le viene del Papa como cabeza caput de la iglesia. Cuando el obispo nombra un párroco, la autoridad le viene del obispo.
Y cuando el párroco, el capellán o el rector nombran una catequista, la autoridad le viene del sacerdote. Pero todos en comunidad, una comunidad que aspira a ser y a imitar a Cristo. Pero de pronto en esa sinagoga hay un espíritu inmundo. Pero antes Jesús enseña la didajem, la constante enseñanza de Jesús al colegio apostólico y a los demás. Y como se los he dicho en alguna ocasión, nuestra enseñanza quedó reducida al catecismo de la primera comunión. Y muchos no hemos hecho el intento de conocer a Jesús después de la primera comunión. Y por eso muchos cristianos salen de las filas de la fe católica porque no conocen a Jesús. Y al no conocerlo no lo amamos. Bueno, viene un espíritu inmundo y Jesús, con la autoridad que le ha dado el Padre, el espíritu inmundo lo reconoce. Y Jesús practica un exorcismo. Y aquel hombre poseído por el espíritu inmundo queda libre. De hecho, la constante lucha es entre Dios y el mal, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y hoy, tristemente, se ha revertido en el mundo el mal, la superstición, el agnosticismo, el ateísmo, los ritos a Satanás, la Santa Muerte. ¿Quién pudiera entender que este hombre, que ha conocido el progreso de la ciencia y de la técnica, se ha vuelto primitivo y ha vuelto a las deidades paganas? Lo pudimos ver en septiembre, donde los que supuestamente legislan como autoridad máxima se inclinaron ante Quetzalcóatl y le ofrecieron una gallina muerta. Pues estos dioses tienen ojos y no ven, boca y no hablan. Y la necedad del hombre es que no reconoce al supremo creador que es Dios. Leamos la carta a los Romanos capítulo 1, versículos 17 en adelante. ¿Cómo es posible que el hombre, conociendo los secretos de la naturaleza, no pudo llegar al conocimiento de Dios por su soberbia? Por eso, ¿cuántos familiares nuestros que pasan por los umbrales de la universidad dejan de creer y creen en la robótica, en la inteligencia artificial, en el cálculo lineal, pero no creen en Dios? Y como decía Martin Buber en su libro El ocaso de Dios, cuando el hombre proclama el ocaso de Dios, proclama su propio ocaso, su propio fin. Al final la gente se asombra y lo comparte. Ese es el sentido de lo que se llamaría el compartir la experiencia con Dios. Porque cuando una persona ha sido tocada por Dios, tiene que contar su experiencia al otro. Y tiene que decirle, ven, te invito a la oración del Padre Larrañaga, te invito al colegio bíblico, te invito como catequista, te invito al Instituto de Teología, Camino, Verdad y Vida.
pero eso dependerá de nosotros. Finalmente, el día de hoy la iglesia celebra San Hilario. La iglesia católica tiene una bibliografía, yo creo que no de millares, de millones de libros que se han publicado desde el siglo I. Bueno, no eran libros, eran pergaminos, porque los libros se iniciaron con Gutenberg en el siglo XV, 1453. Pero Hilario, que fue obispo de Poitiers, allá en Francia, defendió la divinidad de Jesús, porque en el siglo IV, un sacerdote de Beacápolis, al norte de África, decía que Jesús no era Dios. Bueno, todavía Don Brown, con su saga de mentiras que mucha gente compró y le creyó a Don Brown, empezando por su mentado Código da Vinci, decía que la divinidad la había invitado Constantino. Y la gente lo cree. Decía Ovidio, repítete una mentira 10 veces y la gente te la va a creer como verdad. Repítete que no hay corrupción en México y la gente te lo va a creer. Y muchos millones le creyeron a Don Brown con su saga de mentiras. Cuando era maestro del Colegio Benavente y en la universidad, me pidieron dar una plática sobre el código. Yo dije, yo no voy a comprar el libro porque sería darle $5 al autor. Lo pedí prestado, lo leí en una noche y ya platiqué de las mentiras de Don Brown. Bueno, los obispos se reunieron en el concilio de Nicea, ahí donde fue el Papa el año pasado en Turquía, y dijeron, desde el siglo I, la iglesia ha afirmado que Jesús es Dios. Acuérdense, ustedes que todos los días leen la Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 41. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a ver? Y la fórmula trinitaria es desde el siglo I. Mateo capítulo 28, versículo 20. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y quien crea que sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hilario de Poitiers defendió el sentido trinitario de la divinidad, el Padre que se revela en el Antiguo Testamento, el Hijo que se revela en la incipiente iglesia y el Espíritu Santo que consuela a la iglesia. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que sentirnos orgullosos porque tenemos al mejor asistente en el camino, que no es Seguros Monterrey ni GNP. El mejor asistente es el Espíritu Santo. Y yo creo que muchos de nosotros en nuestra propia experiencia como cristianos hemos sentido esta experiencia de Dios cuando no tenemos trabajo, cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos solos o cuando hemos perdido un ser querido. Experiencia de Dios a partir no de la teoría, sino de la vivencia. Pero cada quien dependerá del esfuerzo que haga. Fue desterrado por esto y él escribió un famoso libro, el famoso libro de Trinitate. Ojalá que algún día lo lean. Si alguien no tiene problemas de los ojos como yo, lo puede escuchar en audiolibro en YouTube, de Trinitate. E Hilario fue el primer biógrafo de San Martín, obispo de Tours, y fue maestro de San Gregorio de Tours. Por eso hoy lo recordamos por las sabias enseñanzas que estos padres nos han transmitido y que a veces nosotros, por negligencia, por pereza, no leemos. Pues que el Señor nos conceda gracia y fuerza y que la Virgen María
estrella de la mañana, nos conduzca siempre al misterio inefable del misterio de la Trinidad. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En pie, por favor. Elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos, Padre, escúchanos. Por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, por todos los ministros de la Iglesia, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por nuestras intenciones y necesidades, por María Eugenia Aguilar Moreno, por Rosita Marsal, Maru de Lara, Norma Angélica García, oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que se sienten solos, por los que no tienen trabajo, por los que tienen depresión y ansiedad, por los enfermos, los agonizantes, los presos, los migrantes, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Abelardo Red Catalán Martínez, el doctor Armando Rojas Valle, José Luis Palafox Rodríguez, a 5 meses de que fue llamado a la casa del Padre, María Luisa González Maya, María Teresa Pérez Guarneros, Héctor Leal Hermoso, Catalina Salcedo y el Padre Joaquín Rivadeneira de la Barreda, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, cantamos. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa León XIV, con nuestro Obispo Víctor, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea vivo testimonio de verdad, libertad, paz y justicia, para que todos los hombres se animen a una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos José Luis Palafox Rodríguez,
a quien llamaste hace 5 meses de este mundo a tu presencia, a Catalina Salcedo, a quien llamaste hace 13 años de este mundo a tu presencia, a Joaquín Rivadeneira, presbítero, a quien llamaste hace 9 años de este mundo a tu presencia. María Luisa González Maya, María Teresa Pérez Guarneros, Francisco Telles, Héctor Leal Hermoso, Abelardo Red Catalán Martínez, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Hilario de Poitiers, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de profunda alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Daré la comunión y también bajo las 2 pies, pero se suben, por favor.
Oremos. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San Hilario, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Hilario de Poitiers, que pasen buenos días.